¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa de Familia en Familia para este día, hoy martes. Y saludamos a todos nuestros hermanos que nos acompañan a través de los diferentes medios. La televisión canal 50.4, en televisión abierta, también a nivel del internet montemaria.org, las redes sociales, Jorge Zárraga Sacerdote, Madre Blanquita MJM, Misterio de Fe o Montemaría Radio y Televisión. Y saludo a Madre Blanquita para que nos comparta cuáles serían los teléfonos donde se pueden comunicar aquí o en Chulavista. Madre Blanquita, buenos días. Buenos días, así es, nuestros números telefónicos 689-7390, 689-7391 y 689-7392. Desde Estados Unidos 011-52-664, 689-7390, 91 y 92 y nuestra página www.montemaria.org. Bienvenidos. Muy bien, y bueno, también saludamos a los que nos siguen a través de los medios, como Gaby Pineda, Ana Lisbeth, también que están ya ahí listos para tomar apuntes, Lorena de la Torre, y bueno, todos aquellos que siguen pues estos programas donde pretendemos, pensamos, queremos poder compartir estas aventuras del amor de Dios. Y bueno, pues en este ámbito vamos a retomar lo que hemos hecho en estos días, lo que hemos aprendido, lo que hemos meditado. Y nos quedamos, bueno, primero empezando las definiciones de lo que estamos estudiando, bueno, estamos aprendiendo juntos. La primera de ellas es ¿qué es la lección divina? Y lo hemos dicho, lo vuelvo a decir, lo volvemos a repetir, lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo, ¿sí? Para encontrarse con Dios y dejarse transformar por Él. Lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarse con Dios y dejarse transformar por Él. Y esto va a ser uno de los elementos que vamos a estar trabajando. Y recuerden siempre, queremos cambiar, la única manera es dejarnos cambiar por Él. Yo sé que todos tenemos nuestro carácter, algunos medio pasivos, así como que le piden permiso un pie para mover al otro, otros muy explosivos, otros muy pasionales, otros muy cizañosos, otros, bueno, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Entonces, queremos cambiar. Bueno, la mejor manera siempre será a través de la escucha de la palabra. Irá moldeándonos, irá haciendo lo que nosotros no podemos por nuestras solas fuerzas, moldeando nuestro ser, nuestro actuar y todo lo que queremos realizar. Y bueno, entonces la lección divina tiene sus pasos que nos ayudan para poder ir meditando, ir comprendiendo este momento. Son 6 pasos. Primer paso, invocación al Espíritu Santo. Segundo paso, lectura. Tercer paso, meditación. Cuarto paso, oración. Quinto paso, contemplación. Y sexto paso, compromiso. Perfecto. Esto nos va a ayudar. Y ahora, ¿qué es lo que estamos? Estamos en el primer paso, la invocación, que es permitir que el Espíritu Santo nos guíe, retomando un pasaje bíblico muy interesante de Mateo 4, ¿sí? Que es cuando el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. ¿Quién fue el que movió quién era el que guiaba y movía a Jesús? El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Dejar que el Espíritu Santo sea quien nos mueva, quien nos guíe, quien nos transforme cada día. Muy bien, entonces, ¿qué se necesita para dejar que el Espíritu Santo nos guíe y nos mueva? Pues hablamos de 6 pasos. No hemos pasado del cuarto porque es muy largo. Bueno,
lo he hecho yo largo para ayudarnos a entender cómo hacer oración. No es que sea así tan largo, pero si yo les digo hay que hacer oración, ¿qué es lo que normalmente van a pensar? Bueno, me voy a poner a rezar el rosario y me voy a poner de rodillas. Pero ya vemos que es mucho más, que es una forma de vida, es una forma que vamos a ir aprendiendo. Primer paso para dejar actuar al Espíritu Santo, Nadia, fe y apertura, ¿sí? Luego, a ver si se corre tantito para acá, para que quepan, porque ha llegado Cris y no caben. Ándele, fe y apertura. Segundo paso, Manolito, pureza de corazón. Pureza de corazón. Tercer paso, desprendimiento y docilidad, ¿sí? Y estamos en el cuarto paso, que es espíritu de oración. Y para esto nos fuimos directamente a la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, que es la oración. La cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica es la oración. Y hemos visto rápidamente, hemos visto algunos elementos muy interesantes sobre ello. Estábamos en el capítulo primero de la primera sección, que dice la revelación de la oración, la llamada universal a la oración. Y estuvimos viendo en el Antiguo Testamento, artículo 1, la creación como fuente de oración. Aprender a orar con la creación. O sea, al ver las maravillas de Dios, viene esta necesidad de alabar a Dios. Quien no se ha admirado del mar, ¿sí? O del sol, o de un paisaje, pero cuando ves las criaturas, también dices los animalitos, que a quién no le da ternura, ¿no? Un animalito así, o imponente, grandes, pues es increíble. Y luego cuando ves su criatura más hermosa, que eres tú, dices, qué chulada Dios ha hecho conmigo, qué bárbaro, ¿sí? Y es precisamente esa admiración, aprendes a orar con la creación. Luego veíamos cómo la promesa y la oración de la fe con Abraham. Luego veíamos Moisés y la oración del mediador, David y la oración del rey, y habíamos empezado Elías, los profetas y la conversión del corazón. Habíamos leído el 2581 y habíamos empezado ya. ¿Terminamos el 2582? No. Ok, vamos a leer el 2581, bueno, yo lo leo, porque aquí le está fallando la computadora a mi querida monjita. Ya, a ver, 2581, nada más como repaso. Para el pueblo de Dios, el templo debía ser el lugar donde aprender a orar. Las peregrinaciones, las fiestas, los sacrificios, la ofrenda de la tarde, el incienso, los panes de la proposición, todos estos signos de la santidad y de la gloria de Dios, altísimo, pero muy cercano, eran llamamientos y caminos para la oración. Sin embargo, el ritualismo arrastraba al pueblo con frecuencia hacia un culto demasiado exterior. Era necesaria la educación de la fe, la conversión del corazón. Esta fue la misión de los profetas antes y después del destierro. Muy bien. Habíamos hablado sobre aprender a orar, ¿sí? El templo debía ser el lugar donde aprender a orar. El templo pues, era el lugar por excelencia. Y esto pues era imponente y era muy importante porque no cualquiera podía entrar hasta el santo, 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 el lugar 3 veces santo. ¿Cuál es ese lugar? Pues donde se encontraba el arca. Y un sacerdote, el sumo sacerdote, se turnaban, los sumos sacerdotes, podía entrar solamente una vez al año. Pero todo el pueblo pues entraba en el atrio y estaba ahí. Pero en el lugar ese de oración por excelencia no entraba cualquiera, solamente el sumo sacerdote. Pero el pueblo iba para que el sacerdote orara en nombre de ellos. Que de hecho, yo no sé, ¿cuántos han asistido a una misa tridentina? No, 1, 2. Bueno, antiguamente la misa era que el sacerdote estaba de frente al altar, de frente al sagrario para celebrar la misa. Y no es de que tendría que estar platicando o dialogando con el pueblo, sino que oraba en nombre del pueblo ante Dios.
Ahora pues se hace de otra manera. Pero la gente dice, no, es que le da la espalda al pueblo. No, está junto con nosotros orando ante Dios, por nosotros, que era el sentido también que tenía ¿cómo se llama? En el Antiguo Testamento. Entraba el sacerdote a ofrecer el sacrificio por él y por el pueblo, que es una de las cosas más interesantes. Entonces, y había lugares específicos, o momentos específicos, peregrinaciones. ¿Quién de ustedes ha caminado la peregrinación con nosotros? Ah, bueno, madre, aquí ya tiene equipo le puede decir equipo de avanzada, aunque sea, cargando maletas. Aquí ya tenemos, sí, mire, parece muy bien aquí, el equipo de avanzada para trabajo, o si no, en seguridad, al fin, pueden ir corriendo, yendo así, sí, y ahí les va a ayudar mucho. Peregrinaciones, las fiestas, ¿sí? Tenemos nuestras fiestas patronales, tenemos las fiestas que se llaman de guardar, ¿sí? Yo creía que eran las fiestas que guardabas y que no invitabas a nadie, ¿no? Decían, hay que ir a las fiestas de guardar. Yo cuando era niño pensaba que era para poca gente, porque era una fiesta privada. Así yo entendía las fiestas de guardar, ¿no? Ya ven que los mandamientos de la iglesia, ¿qué dice sobre esto, Scarlett? ¿Te acuerdas? Asistir a misa los domingos y fiestas de guardar. Y entonces guardar, pues decía, yo como quisiera una fiesta privada de esas. Bueno, lo que es la ignorancia. Y en este sentido va a ser muy importante a todo aquello que nos va a ayudar. Entonces, sacrificios, ofrenda de la tarde, incienso y los panes de la proposición, que son fiestas propias del pueblo judío. Todos estos signos de la santidad y de la gloria de Dios, del Dios Altísimo, pero muy cercano. Eran llamadas y caminos de la oración, que es precisamente lo que se hace pues en un hogar, es al ver a la mamá, al ver al papá orar, ¿qué van a hacer los hijos? Pues imitar. Y pues más si tiene la costumbre de bendecir a los hijos, ¿no? Que es una forma muy importante de orar, ¿sí? En donde yo te bendigo, hijo, antes de que te vayas a la escuela, o cuando los dejamos en la escuela, o cuando los dejamos con la suegra para que los protejan, ¿es cierto? O los dejamos con los papás, siempre es una forma donde acostumbramos a estar en una oración continua, ¿sí? Dice, eran llamadas y caminos de la oración. Sin embargo, el ritualismo, ya habíamos hablado del ritualismo. ¿Se acuerdan cuál era el ritualismo, Manolito? No. Sí, es una costumbre religiosa, pero ¿es buena o es mala? El ritualismo. Una cosa es el rito y el otro el ritualismo. El ritualismo es cuando se hacen los ritos, pero sin la verdadera entrega del corazón. No hay un acto de voluntad ni de amor. Simplemente lo que hay es, pues lo hago, pero, y no tiene que ver con el sentimiento, decíamos, no es un sentimentalismo, sino es un acto de mi voluntad, donde a pesar que me esté llevando pifas, yo le entrego a Dios mi corazón, le entrego a Dios mi voluntad. Muy bien. Dice, sin embargo, el ritualismo arrastraba al pueblo con frecuencia hacia un culto demasiado exterior. ¿En qué consiste esto? Decíamos que cuando las personas solamente están en algo externo, pero no llevaba un cambio o un compromiso interno. Esto lo vemos en diferentes momentos en donde el pueblo pues nada más llevaba el animal para ser sacrificado, pero pues no implicaba que iban a cambiar. Un deseo de cambio, un deseo de ser transformados. Y ahí es donde vemos estos elementos. Entonces, ¿qué era necesario? Nos dice, era necesaria la educación de la fe, la conversión del corazón. Y esta fue la misión de los profetas antes y después del destierro, que es la transformación del corazón. Y hay que educar, hay que educarnos en la fe, que es lo que estamos pretendiendo aquí a través de estos elementos. Muy bien.
Luego, entonces estamos en el 2581. ¿Quiere, madre, por favor, leernos el 2581? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Es el que acabamos de leer? Digo, perdón, el 82. Por eso yo decía. Elías es el padre de los profetas, de la raza de los que buscan a Dios, de los que van tras su rostro. Salmo 24, 6. Su nombre: el Señor es mi Dios. Anuncia el grito del pueblo en respuesta a su oración sobre el monte Carmelo. Santiago nos remite a él para incitarnos a orar. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Y aquí nos habíamos quedado. Elías es el padre de los profetas, de la raza de los que buscan a Dios, de los que persiguen su faz. Y hablamos de esta importancia. Nosotros tenemos que ser de los que buscan el rostro de Dios constantemente, la raza de los que buscan. Esto quiere decir que se hereda, quiere decir que se transmite. Aquella persona que es una persona de oración, que es una persona que busca a Dios, lo va a transmitir a sus hijos. O sea, lo va a heredar, lo va a enseñar. Esto va a ser muy importante. ¿Sí? Entonces, es el padre de los profetas Elías. Su nombre, el Señor es mi Dios, anuncia el grito del pueblo en respuesta a su oración sobre el monte Carmelo. ¿Se acuerdan esa lectura que hicimos de cómo este hombre, Elías, compite contra 40 o 400? 40 sacerdotes paganos y empieza, ¿sí? 400, ¿no? A ver, busquen, porque no me acuerdo, es Primera de Reyes 18:39. Primera de Reyes 18:39. A ver qué es lo que nos dice esta lectura, porque no me acuerdo si son 40 o 400. Primera de Reyes 18:39. A ver qué es lo que encontramos, que es esa acción del profeta, ¿no? Donde dice, el Señor es mi Dios, sobre el monte Carmelo. Y vemos, a ver, si ya lo tenemos ahí, madre. Síganlo. Primera de Reyes 18:39. A ver, madre, léalo, por favor. Todo el pueblo lo vio, cayeron rostro en tierra y exclamaron: Yahvé es el Dios. ¿Leo todo o solo nomás el 39? No, perdón. ¿Qué? ¿Lo leo todo o solo el 39? Sí, todo, para que... Sacrificio del Carmelo. Ahab hizo un llamamiento entre todos los israelitas y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo vais a estar cojeando sobre dos muletas? Si Yahvé es el Dios, seguidlo. Si Baal lo es, seguid a Baal. El pueblo no respondió palabra. Elías les dijo: Quedo yo solo como profeta de Yahvé, mientras que los profetas de Baal son 450. Que nos den 2 novillos, que ellos elijan uno, lo despedacen y lo acomoden sobre la leña, pero sin prender fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña, y tampoco prenderé fuego. Clamaréis invocando el nombre de vuestro Dios. Yo clamaré invocando el nombre de Yahvé, y el Dios que responda por el fuego, ese es el Dios. Todo el pueblo respondió: Está bien lo que propones. Elías dijo a los profetas de Baal: Elegid un novillo y preparadlo vosotros primero, pues sois más numerosos. Clamad, invocad el nombre de vuestro Dios, pero no pongáis fuego. Tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon y estuvieron invocando el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni respuesta. Danzaban, cojeaban en torno al altar que habían hecho. Al mediodía, Elías se puso a burlarse de ellos y decía: Gritad con voz más fuerte, porque Él es Dios, pero tendrá algún negocio. Le habrá ocurrido algo, estará de camino, tal vez esté dormido y despertará.
Gritaron con voz más fuerte, haciéndose incisiones según su costumbre con cuchillos y lancetas, hasta chorrear la sangre por sus cuerpos. Pasando el mediodía se pusieron a hacer el profeta hasta la hora de la presentación de la ofrenda. Pero no hubo voz, no hubo quien escuchara ni quien respondiera. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Todo el pueblo se acercó a él. Entonces él restauró el altar de Yahvé, que estaba demolido. Elías tomó 12 piedras, según el número de las 12 tribus de los hijos de Jacob, sobre el que viniera la palabra de Yahvé: tu nombre será Israel. Erigió con las piedras un altar al nombre de Yahvé, e hizo alrededor una zanja de la capacidad de un par de arrobas de sembrado. Dispuso la leña, descuartizó el novillo, lo puso sobre la leña y dijo luego: llenad de agua 4 tinajas y derramadlas sobre el holocausto y sobre la leña. Así lo hicieron. Dijo: hacedlo otra vez, segunda vez. Y segunda vez lo hicieron. Dijo: hacedlo otra vez, tercera vez. Y tercera vez lo hicieron. El agua corrió alrededor del altar, incluso la zanja se llenó de agua. A la hora de la ofrenda, el profeta Elías se acercó y dijo: Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y de Israel, que se reconozca hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu servidor y que por orden tuya he obrado todas estas cosas. Respóndeme, Yahvé, respóndeme, para que todo este pueblo sepa que tú, Yahvé, eres Dios y que tú has convertido sus corazones. Cayó el fuego de Yahvé, que devoró el holocausto y la leña, y lamió el agua de la zanja. Todo el pueblo lo vio. Cayeron rostro en tierra y exclamaron: Yahvé, Él es Dios. Yahvé, Él es Dios. Elías les dijo: echad manos a los profetas de Baal, que no escape ni uno de ellos. Les echaron mano, y Elías los hizo bajar al torrente de Quizón, y allí los degolló. Hasta ahí. Vamos a, bueno, era lo que nos habíamos quedado. Y lo que nos faltaba era Santiago, cuando dice que Santiago nos remite a él para incitarnos a orar. Aquí lo refiere y dice el texto: la oración ferviente del justo tiene mucho poder. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. ¿A qué se refiere? ¿Sí? ¿El justo quién es? Decíamos. ¿Se acuerdan? Bueno, sí, porque sí, ustedes estaban. En uno de los comentarios que hacía, ¿por qué se le llamaba a José justo? El justo. Y a Abraham también. Se le atribuyó por justicia. ¿No se acuerdan? El que es justo. Vamos a ver, ¿qué es la justicia? Dar a cada quien lo que se merece. ¿Qué se merece tu marido? Patadas guajoloteras. Humanamente hablando. ¿Pero qué se merece de acuerdo a Dios? ¿Quién le ha justificado para que se le pueda dar aquello que no le has podido dar? Pues Dios. Si nos vamos a la justicia humana, no hombre, yo te agarro a patadas. Pero si nos vamos a la justicia divina, Él ha dado todo para que se le pueda dar. Entonces, yo te lo doy no por lo que tú merezcas, sino por lo que Dios ha hecho para que tú lo merezcas. ¿Sí? Entonces, el que es justo, en cuanto a la justicia divina, si nosotros nos vamos a la... Hay justicia humana, en donde la haces, la pagas, ¿no? Robas, pues tienes que pagarlo. ¿Sí? Si cometes algo, pues tienes que pagarlo. Hasta dicen, todos son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Eso es un principio. Pero a nivel de la justicia divina es aquel que a pesar de lo que me hagas, te doy perdón, te doy amor, te sirvo. Por eso la oración del justo, la oración ferviente del justo tiene mucho poder. Vamos a leer Santiago, madre, capítulo 5, versos 16 y al 18. Sí.
16 al 18. ¿Qué es lo que nos encontramos? ¿Qué es lo que nos dice? Santiago, ¿qué padre? 5. Santiago capítulo 5, versículos 16 al 18. Confesaos pues mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros para que seáis curados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Elías era un hombre de igual condición que nosotros. Oró insistentemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Después oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Muy bien. Entonces vemos aquí la oración del justo, la oración ferviente del justo tiene poder, tiene mucho poder. Hasta aquí nos habíamos quedado. Vámonos al 2583. ¿Qué es lo que nos dice? Lo leemos completo y vamos analizando cada estrofa. Madre Blanquita. Después de haber aprendido la misericordia en su retirada al torrente de Kerit, Elías enseña a la viuda de Sarepta la fe en la palabra de Dios, fe que confirma con su oración insistente. Dios devuelve la vida al hijo de la viuda. En el sacrificio sobre el monte Carmelo, prueba decisiva para la fe del pueblo de Dios, el fuego del Señor es la respuesta a su súplica de que se consume el holocausto. A la hora de la ofrenda de la tarde, respóndeme, Señor, respóndeme. Son las palabras de Elías que las liturgias orientales recogen en la epíclesis eucarística. Finalmente, volviendo a andar el camino del desierto hacia el lugar donde el Dios vivo y verdadero se reveló a su pueblo, Elías se recoge como Moisés en la hendidura de la roca hasta que pasa a la presencia misteriosa de Dios. Pero solamente en el monte de la transfiguración se dará a conocer aquel cuyo rostro buscan. El conocimiento de la gloria de Dios está en el rostro de Cristo crucificado y resucitado. Muy bien, vamos a analizar este número 2583. Dice, después de haber aprendido la misericordia en su retirada al torrente del Kerit, o sea, ¿qué fue lo que sucedió? Está con la mujer, está con esta experiencia de los sacerdotes y tiene que irse, ¿no? Va a aprender también, aprende junto a la viuda de Sarepta la fe en la palabra de Dios. ¿Sí saben cuál es la viuda de Sarepta? Es una mujer que no tiene que comer. Hay una sequía muy grande, se están muriendo de hambre en toda esa región. Y entonces se acerca Elías con esta mujer y le pide que le dé algo de comer. Y le dice, es que no tengo ya nada, nada más me queda tantita harina y poco aceite. Y voy a prepararlo para después morirme junto con mi hijo, porque no tengo nada más. Y entonces Elías le dice, dame primero a mí. Y aquí es donde entra algo bien interesante. ¿Qué harías tú? O sea, llega un hombre que se dice de Dios o que es y le dice, dame a mí primero de comer. Oye, uno diría, oye, qué gacho, ¿no? Espérate, pues si eres un hombre de Dios, ¿cómo le pides, le quitas la comida a una mujer y a su hijo y ya no tiene nada más? Aquí entra uno de los aspectos más importantes que tenemos de lo que es la ofrenda o lo que es el diezmo. Cuando uno da, Dios no deja ganarse en generosidad. Vamos a ver este pasaje, así como, creo que nunca lo habían oído porque son así como que, vamos a oír este pasaje, madre, que es Primera de Reyes 17, 7 al 24. Primera de Reyes 17, del 7 al 24. O bueno, primero desde el 1 al 24. Primera de Reyes 7, del 1 al 24. Primera, ¿Salomón? Primera de Reyes. Primera 17. de Reyes 7. Ajá. 7 o a 10. Es 17. 17 del 1 al 24.
Anuncio del castigo. Elías, el tesbita de Tisbe de Galad, dijo a Ahab: vive Yahvé, Dios de Israel, ante quien sirvo, que no habrá en estos años rocío ni lluvia, si no es por la palabra de mi boca. La palabra de Yahvé llegó a Elías diciendo: sal de aquí, dirígete hacia oriente y escóndete del torrente de Kerit, que está frente al Jordán. Habrás de beber del torrente, y he ordenado a los cuervos que te suministren ahí alimento. Procedió según la palabra de Yahvé, y fue a establecerse en el torrente de Kerit, que está frente al Jordán. Los cuervos le llevaban pan por la mañana y carne por la tarde, y bebía del torrente. Pero al cabo de los días el torrente se secó, porque no había lluvia en el país. La palabra de Yahvé llegó a Elías diciendo: álzate, vete a Sarepta de Sidón, y establécete allí, pues he ordenado a una mujer viuda de allí que te suministre alimento. Se alzó y fue a Sarepta. Entraba por la puerta de la ciudad, cuando una mujer viuda estaba allí recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo: tráeme por favor un poco de agua en el jarro y beberé. Ella pues a traérsela, pero le gritó: tráeme por favor en tu mano un trozo de pan. Ella respondió: vive Yahvé tu Dios, que no me queda pan cocido, solo un puñado de harina en el cántaro y un poco de aceite en la aceitera. Estoy recogiendo un par de palos, entraré y prepararé el pan para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Pero Elías le dijo: no temas, entra y haz como has dicho, pero primero haz con él, para mí, una pequeña torta y tráemela. Para ti tu hijo la harás después, porque así dice Yahvé, Dios de Israel: el cántaro de harina no quedará vacío, la aceitera de aceite no se agotará, hasta el día en que Yahvé conceda lluvia sobre la superficie de la tierra. Ella se fue e hizo según la palabra de Elías, y comieron él y ella y su familia. Por mucho tiempo el cántaro de harina no quedó vacío y la aceitera de aceite no se agotó, según la palabra que Yahvé había dicho por boca de Elías. Muy bien. Aquí hay un elemento muy interesante y que pareciera, como se los platiqué, pareciera: oye, qué egoísta de este hombre. Pero hay un mandato por parte de Dios, por eso es siempre importante escuchar a Dios. Le dice: vete a Sarepta. Le he ordenado a una mujer que te dé de comer. ¿A quién le dio? ¿A quién lo ordenó? ¿Al que tenía mucho o al que no tenía? ¿Sí? ¿Y cuáles son las condiciones de esta mujer? Son las condiciones de pobreza, no ha llovido, no se tiene nada, y es precisamente donde él le dice: dame, pero lo sabe en el sentido de que le va a dar una bendición Dios. Le va a dar una bendición Dios. Y gracias a ese gesto, esta mujer no le falta comida, no le falta nada, gracias a que fue capaz de pensar en ella para dárselo a aquel a quien iba a acercarse a pedirle, que era un hombre de Dios, un profeta. Ahora, apliquémoslo en este sentido. A mí todavía a veces me cuesta mucho trabajo cuando la gente te da dinero y veo que no tienen. No sé si han visto a mi abuelito, yo le digo mi abuelito, ¿sí? Es un señor que siempre viene y que camina así, que en misa se pasa saludando a todo mundo, ¿sí? Y él pasa a dar su ofrenda, y no tiene dinero. Y a veces hasta luego me llega a dar a mí dinero. Y a mí se me apachurra el corazón. Y al principio le decía: no, o sea, ¿cómo? Pero también es algo que cuesta, ¿no? O sea, ¿cómo le voy a aceptar dinero si yo veo que está necesitado? Y me acuerdo al principio el padre me decía: es que no les quites la bendición de Dios. Yo no le entendía hasta que leí este pasaje. Dice: Dios no deja de bendecir al que da a un representante de Dios, aunque ese representante sea un chafa, ¿sí? Pero tú se lo estás dando en nombre de Dios porque es un enviado de Dios. Y no va a faltar la harina
ni el aceite en esa casa. Y esto dices, ay, híjole, humanamente a mí me cuesta mucho trabajo, se los digo abiertamente. Y luego cuando veo que, pues, cuente la anécdota de la señora que dio y que no, se quedó sin, para lo del, que su camión, ¿o cómo le hizo? ¿Te acuerdas? No, de una señora que me dijo que, pues dio su granito de arena, dice, pero no me importa, me voy caminando al trabajo, ¿sí? O sea, así como que, y no era un trabajo cercano, sino que tenía que recorrer, sí, creo que hacía 1 o 2 horas caminando para irse a su trabajo. Pero en lugar de haber guardado ese dinero para su camión, lo donó para acá. Y tú dices, ay, hombre, así como que te quedas así, y cuesta, a mí me cuesta. Y sobre todo a mí en lo personal, por el hecho de cómo fui educado, mi papá y mi mamá, ay de nosotros que pidiéramos algo. Sí, sí. Yo recuerdo cuando estábamos chicos, íbamos a algún lugar y mi papá nos la sentencia, no quiero que pidan nada. Llegamos a la casa de un tío, ¿quieres un vaso de agua? Y mi papá con la mía, no. No, o sea, no quería que diéramos molestias. No quería que pidiéramos absolutamente nada. Entonces, sí es algo así como que tú dices, ay, cuesta trabajo. Pero es la bendición de Dios. Es lo que Dios va a dar a través de ti a las demás personas. Claro, no solamente también se hace con la, ¿cómo se llama? Con los hombres de Dios, sino cuando se hace caridad. Cuando ves a las personas que están realmente necesitados. A mí me da mucha ternura este hombre que luego resulta que yo le doy porque pues sí, porque a veces sí no tiene, pero ver una persona necesitada y tú lo haces y no das de lo que te sobra, sino de lo que, ahí es cuando hay verdadera caridad. El problema es cuando doy nada más lo que me sobra, o sea, las moneditas y todo eso. Y ahí es donde entran cuestionamientos. Ustedes, por ejemplo, tienen familia. O sea, ¿qué hago? ¿Le doy a mis hijos o le doy a la persona necesitada? O le doy. Entonces, si no estamos en oración para que Dios nos guíe, pues siempre vamos a estar como que el razonamiento y el miedo, y la incertidumbre, si lo hago, no lo hago, cuándo lo hago, cómo lo hago, por qué lo hago y qué tal si no lo usa. Entonces, viene todo esta maraña de pensamientos que luego nos traen locos porque no sabemos ni por dónde, ¿no? Es importante por eso, incluso para hacer la caridad o para dar el diezmo, estar en oración. Estamos aprendiendo el espíritu de oración, ¿no? Porque no sé si les ha pasado, cuando van a dar la ofrenda o van a hacer caridad, ¿qué es lo que hacen? Están pensando, ¿cuánto doy? ¿Qué voy a gastar? ¿Qué necesito? O cuando damos en la calle, ¿y realmente lo necesitará? ¿Y qué tal si lo están ocupando para otra cosa? ¿Y qué tal si lo están explotando al niño cuando son niños en la calle, no que a veces los mandan sus papás para sacar la lana? Y así como que, al menos a mí me sucede eso. Me sucede eso cuando uno va en la calle y se acerca. Y ayer platicaba con Eduardo, el esposo de Nadia, cuando llegó el abuelito, ¿no? Y pues empezó a llorar. Le dije, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Y no me decía nada. Le digo, no tiene dinero, ¿verdad? Y ya nada más agachó la cabeza y dijo así. Entonces le digo, déjeme, voy a ver. Y venía para acá. Y tu marido sacó lo dinero y también esta chullita. Y le dieron. Y ya la sonrisita así como que me dio mucha ternura. Y me imagino, digo, yo doy gracias a Dios que la comunidad me apoya con mis papás, ¿no? Y aparte, pues sin dado caso, si no se pudiera, mis hermanos. Pero ¿cuántos ancianos los abandonaron sus papás? O se quedaron no tuvieron familia y están solos, ¿no? Pues cuando veo así a alguno digo, oye, me da no sé qué ver a un hombre grande así. Claro, hay muchos que pueden estar haciendo una modus vivendi de esa situación y ya, porque se saca una buena lana a veces. Se han hecho investigaciones de los que piden la calle y sacan más a veces que un profesionista. Pero bueno, entonces, aquí hay algo bien interesante. La viuda de Sarepta aprende junto, o sea, Elías va a aprender, porque Elías no era de los que pedían. ¿Para qué pide? Para enseñarle a la mujer a confiar en Dios, aunque a él le cuesta trabajo. O sea, pues le dice la mujer, ¿cómo le dice? Nada más me queda un poco de aceite
y un poco de harina. Lo voy a preparar y me voy a morir junto con mi hijo. Y le dijo el profeta, no vas a morir, pero tráeme primero a mí de comer. Qué seguridad y qué confianza de este hombre, obviamente pues un profeta, pero esa certeza de enfrentarse a quitarle el alimento a una persona, a una madre viuda y a su hijo, que están ya en las últimas. Dame a mí de comer. Yo no sé si tuviera ese valor o si tuviera todavía esa fe, ¿no? Para decirle a una mujer que tiene a su hijo de brazos, que se están muriendo de hambre, no, dame primero a mí de comer. ¿Cuál es la diferencia? Que este hombre escucha la palabra de Dios y obedece. Nadie oyó lo que Dios le dijo, solamente él. Porque él le dijo, le he ordenado a una mujer de Zaret, ni siquiera judía. O sea, ella no era judía. Aquí hay una cosa muy interesante, que incluso Jesús va a utilizar este ejemplo y va a decir, recuerden cómo Elías fue con una mujer de Sarepta, ni siquiera era judía. O cómo, ¿cómo se llama el criado que sanó de lepra con Eliseo? Que ni siquiera era judío tampoco, y que fue sanado por Eliseo cuando fue a verlo, de que estaba lleno de lepra, era un general de un emperador o algo así, de un rey, no me acuerdo. Naamán, sí, creo que es Naamán. Y Jesús dice, cómo a estos dos hombres no fueron a las personas de Judea, a los israelitas, sino fueron con personas que ni siquiera eran judíos. Entonces a veces hacer la caridad o hacer la voluntad de Dios no siempre va a ir de acuerdo a lo que a mí me gustaría, donde yo creo que debo de hacerlo, con quien yo quiero, con quien me gustaría. Entonces, aquí Elías fue enviado a una viuda que no era judía para que no se muriera de hambre. Y Dios le habla a esta mujer, Naamán, ¿sí? Y este hombre Naamán, que está con lepra, y va con Eliseo, porque tiene una esclava que es hebrea. Ay, hay un hombre de Dios que hace esos milagros. Y llegó con el rey, y el rey se desgarró las vestiduras. Dice, que este rey quiere pelear contra mí, ¿cómo me manda a mí, a su general, para que yo le quite la lepra? ¿Acaso soy Dios? Y ya el profeta le manda y dice, mándamelo para acá. Y cuando llega con el profeta, ni siquiera sale a recibirlo. Lo manda con uno de los criados, dile que se vaya a bañar, porque apesta. No, no es cierto. Dile que se vaya a bañar. Y el otro viene, ay, ¿y qué? ¿A poco los ríos de acá, de Israel, son mejores si allá tengo el Tigres y el Éufrates y están más bonitos? Y uno de sus esclavos le dice, si te hubiera pedido algo imposible, no lo hubieras hecho, pues ¿qué pierdes con hacerlo? Y va, se lava y se le quita la lepra. Entonces, si yo voy a dar caridad o si yo voy a pedir caridad, tengo que estar en oración. Y esto es muy importante. Si nosotros como religiosos pedimos y no estamos en oración, híjole, podemos estar pidiendo cosas que a lo mejor no, o viceversa. Si voy a dar la caridad, a lo mejor no voy a saber. Entonces, fíjense qué interesante cómo hasta para dar caridad o recibir caridad se tiene que estar en oración. Por eso se habla del espíritu de oración. Ok, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Sí quedó claro esta parte? A mí me fascinó, porque ahora ya entendí muchas cosas. Segunda estrofa dice, en el sacrificio sobre el monte Carmelo, prueba decisiva para la fe del pueblo de Dios, el fuego del Señor es la respuesta a su súplica de que se consume el holocausto a la hora de la ofrenda de la tarde, que es lo que habíamos visto con los 400 sacerdotes, 450, 30. 50, 450. Y dice, respóndeme, Señor, respóndeme. Son las palabras de Elías que repiten exactamente las liturgias orientales en la epíclesis eucarística. Bueno, la epíclesis es cuando el sacerdote hace la imposición de las manos para hacer la presencia de Jesús en la Eucaristía. En el rito oriental, ellos dicen esas frases, entre otras dice, respóndeme, Señor, o sea, que responda a la acción de que baje y descienda
se haga presente en la Eucaristía. Nosotros tenemos otras palabras, pero ellos en la liturgia oriental dicen, ¿cómo dice? Respóndeme, Señor, respóndeme. Es una de las partes de las palabras que se dice al momento de la consagración, pero en el rito occidental, oriental, perdón. Cuando sigamos con la siguiente estrofa, dice, finalmente, repitiendo el camino del desierto hacia el lugar donde el Dios vivo y verdadero se reveló a su pueblo, Elías se recoge como Moisés en la hendidura de la roca, hasta que pasa la presencia misteriosa de Dios. Pero solamente en el monte de la transfiguración se dará a conocer aquel rostro, cuyo rostro buscan. El conocimiento de la gloria de Dios está en el rostro de Cristo crucificado y resucitado. Vamos a ver esto. Hay otro pasaje muy interesante cuando Elías sale huyendo, después de matar a los 450 curas, no curas, sacerdotes, ¿sí? La mujer del rey, que es la que metió la cizaña, quiere matarlo, ¿sí? Entonces se recoge como Moisés en la hendidura de la roca hasta que pasa la presencia misteriosa de Dios. Vamos a leer Primera de Reyes 19, 1 al 14. Primera de Reyes, bueno, creo que la vamos a dejar aquí, porque ya se nos acabó el tiempo. Y es precisamente, lo vamos a estar viendo. Apúntenme en qué nos quedamos. Nos quedamos en la última estrofa de este 2583, ¿sí? En donde vamos a ver este pasaje donde Elías se recoge como Moisés en la hendidura de la roca mientras Dios pasa. Que el Señor les bendiga, les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama.